Cordial saludos, queridos aprendices. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Hoy vamos a llevar a cabo la videoconferencia, tanto para nivel 1 como nivel 3. Ambas son complementarias, son temáticas que ambos pueden manejar sin ningún inconveniente. Entonces, espero que el desarrollo del curso lo estén llevando bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta me lo pueden escribir por medio del foro de inquietudes. Recordemos que este curso solo tiene cuatro evidencias y que la fecha última para entregar evidencias es el 18 de octubre. Hoy estamos a 2 de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos alrededor de unos 16, 17 días, si contamos el día de hoy, para presentar esas cuatro evidencias. Es preferible que esas cuatro evidencias las realicen en el orden en que aparecen, así como se los indico en los anuncios, ¿ok? Y así como aparece también en el cronograma de actividades. Bueno, muy bien. Entonces vamos, sin darle más trascendencia a estos anuncios, vamos a iniciar entonces con la videoconferencia. Entonces, lo primero que vamos a aprender en la mañana de hoy es a hablar en tiempo presente y posterior a esto vamos a hablar acerca de expresiones de precios. Muy bien, en inglés. Ok. We have some examples here. Comunicar acciones o estados permanentes. Para eso utilizamos el presente simple. Un ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Acá está la parte en español. Ustedes mismos dirán, leerán la parte en español. I go to the dentist every year. Al hablar de estados que tienen regularidad o periodicidad. ¿Ok? Entonces, lo usamos para comunicar acciones o estados permanentes, para denotar una regularidad o periodicidad, y cuando se hace referencia a rutinas, hábitos, cosas que se realizan con cierta frecuencia. Anna wakes up every day at 6 a.m. Also, to give instructions, indications, or signs. You turn left and then go down off street. When we talk about facts and also appointments that are going to be taken into consideration or that you're going to do in a determined moment. So next week is the championship. All right. So those are the conditions that with which we use the present simple. Pues estas son las condiciones con las que utilizamos el presente simple. Vamos a unos aspectos gramaticales. Realmente es sencillo. Antes de entrar de lleno a la estructura, que como lo indica los conceptos gramaticales, tenemos que entender cómo se conjugan dichos verbos. No es lo mismo decir, una cosa es conjugar el verbo y otra cosa es tenerlo en su forma infinitiva, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Cuando yo tengo un verbo en su forma infinitiva, siempre lo voy a tener de esta manera. To be, to do, va acompañado de ese to, ¿cierto? Que es, por ejemplo, en el to be es ser, estar, tener, ¿sí? El to do es hacer, por ejemplo. Es decir, no está conjugado, sino que está en su forma infinitiva. Si yo lo quiero conjugar, ya esto cambia. Entonces, I am teacher, por ejemplo. Soy profesor. O si voy a decir la edad, I am 35 years old. Por ejemplo, tengo
35 años, porque recordemos que la edad se dice con el verbo to be. I am 35 years old. Tengo, ¿ok? I am in the library. Estoy en la biblioteca. Tiene esas tres formas el verbo to be, ¿ok? Y ese es el presente simple con el verbo to be, ¿ok? Con el verbo to be. Ahora, verbos diferentes al verbo to be, tenemos el do, el have, el eat, el read. Ya vamos a ver eso. Si yo lo conjugo, yo digo, I do my homework every day. Hago mi tarea todos los días. Okay? I do my homework every day. Ahí sí lo estoy conjugando porque estoy diciendo yo hago. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos. Yo soy, tú eres, él es, yo estoy, yo tengo. ¿Cierto? Eso es conjugado, pero cuando nosotros vemos el verbo de esta manera, está en su forma infinitiva, son los verbos que terminan en ar, el, ir. Hacer, comer, vestir, dormir, caminar. Por eso ar, er, ir. ¿Cierto? Entonces, tengamos eso en cuenta. Cuando ustedes vean un verbo de esta manera, es un verbo que está en su forma infinitiva, no está conjugado. Se conjuga ya cuando empezamos a utilizar en una oración donde es el verbo principal y tenemos un pronombre, tenemos el sujeto o el pronombre, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Muy bien. Continuemos. Vamos a leer estos verbos que están aquí. Muy bien. Perdón. ¿Me pueden escuchar? Perdón. Un momentito para la tos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el verbo to be, verbo to be, to do, to have, to eat, to read, to do, to have, to eat, to read, to call, to play, to study, to drink, to buy, to walk. Esa L no suena. Walk. Y suena como una O abierta. Walk. To watch. To listen to write. To sing. To sleep. To fly. To wash. To work. To travel. To drive. To go. To live. To pay. Muy bien. Let's introduce ourselves. Desde el componente let's introduce ourselves. Entonces, esto es lo que les decía antes. Se antepone el verbo para la forma base del verbo, que es la forma infinitiva, para indicar que el verbo está en infinitivo. Ahora, miremos acá algunos ejemplos. ¿Ok? Esto es una cosa importante. Se debe tener cuidado porque según sea el caso del verbo, podría terminar en S, ES o IES. Pero esto solo va a ocurrir con las terceras personas. He, she, it. Por ejemplo, aquellos verbos que terminan en O, se le agrega una ES. El verbo go termina en O, entonces en la tercera persona se le agrega ES. Aquellos verbos que terminan en Y, que le antecede una consonante, por ejemplo, el study,
se le quita la Y, se le agrega I latina y se le agrega ES. Por ejemplo, si el verbo termina en Y, pero le antecede una vocal, solo se le agrega la S. It plays. Hay otros verbos. Vamos a utilizar diferentes, además de pronombres, vamos a utilizar sujetos. Por ejemplo, she is Mary. Mary, por ejemplo. Los verbos que terminan en TH. Watch, que terminan en TH, que terminan en SH, que terminan en X, que terminan en doble X, perdón, en X, doble S, y terminan en X, ¿sí? Son verbos que se le agrega la ES. Por ejemplo, watches. Watches. Mary's watches TV. TV series. Every, vamos a colocar morning, todas las mañanas. Por ejemplo, es un ejemplo. John fixes. Bueno, muy bien. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo terminan los verbos. Regularmente, la mayoría de los verbos terminan en ES. La mayoría de los verbos terminan en ES. Pero digamos, estos ejemplos que les he dado es como para que lo tengan en cuenta, para que puedan buscar o puedan profundizar un poco en el presente simple, cómo terminan o cuáles verbos se le agrega la ES en los verbos, ¿ok? Yo ahorita les doy un poco más de ejemplos con respecto a esto, pero quiero terminar quiero continuar con la explicación del presente simple. Entonces, miremos el ejemplo. I work, I go, I study. Miremos las terceras personas. He works, she works, it works. He goes, she goes, it goes. He studies, she studies, it studies. Que era lo que les había indicado anteriormente. ¿Cierto? Solo en las terceras personas, solo en terceras personas, a los verbos se le agrega S, ES o IES. ¿Ok? Entonces, mírenlo bien para que no haya dudas al respecto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, la tercera persona en singular, la conjugación, yo les voy a mostrar, ¿cierto? Algunos ejemplos con el verbo to be, con el verbo to have y con el verbo to do, que son algunas excepciones. Miren, el verbo to be, esto es algo que ustedes deben saber, pero de todos modos lo voy a repetir, ¿ok? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el verbo to be tiene tres formas para conjugar. El I va con el am, el you, el we y el they van con el are, el he, she y el it van con el is. ¿Ok? El verbo have, vamos a reducir esto aquí para que se pueda ver mejor, lo puedan ver completo. El verbo have con el I, el you, el we y el they va en have, pero en la tercera persona cambia. Miremos las terceras personas de cada uno de estos, miren cómo cambia. El have en el he, she, it se convierte en has. En el do se convierte en does. Y el verbo to be es un is. ¿Ok? Is. Muy bien.
Entonces, teniendo en cuenta de esta manera, lo que podemos decir es que hay que estar muy atentos, hay que estar supremamente atentos acerca de la tercera persona para poder emplear bien los verbos en las terceras personas. Porque de lo contrario podemos cometer errores, podemos cometer equivocaciones en cuanto a esto se refiere. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Ahora, miremos la estructura gramatical. Estructura gramatical. En la estructura gramatical tenemos un sujeto. Vamos a borrar esto aquí. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un complemento. Sujeto, verbo, complemento. I live in Colombia. He lives in Colombia. ¿Ok? Esa es la forma en la forma afirmativa. I live in Colombia. He lives in Colombia. The dog sleeps very well. You play the piano. Sandra and Carla drink too much soda. All right? So this is the way that we do the affirmative phrases or affirmative form of the present simple tense. Forma afirmativa del presente simple. ¿Ok? La forma afirmativa tanto en sus primeras, segundas y terceras personas. Muy bien. Continuemos. Vamos a borrar aquí. Ahora, las frases negativas, la diferencia entre la frase negativa y las frases positivas o las oraciones afirmativas y las afirmaciones negativas es el not y el does, el do y el does not. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un auxiliar para hacer el presente simple. Vamos a escribirlo acá. Yo tengo que el I, you, we y they, y tengo el he, el she y el it, utilizan un auxiliar. El I, you, we, they va con el do y el he, she, it va con el does. I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. ¿Ok? Este auxiliar no significa nada, es decir, el verbo como tal significa hacer. Pero cuando lo utilizamos con auxiliar no significa nada. Solo nos sirve para poder armar la estructura de la pregunta o de la negación. En este caso, negación. Entonces yo coloco I do not live in Colombia. Por ejemplo, es un ejemplo. I do not live in Colombia. We do not eat hamburgers. Por ejemplo. Acá, he does not. Utilicemos otro verbo. Play the guitar. She does not sing, por ejemplo. It does not run, por ejemplo. Does not. Not. Eso es lo que hace una oración negativa. El uso del do not. Ahora, quiero que tengan en cuenta algo muy importante. Y es el hecho de que
el do not es igual a don't. Y el does not es igual al doesn't. Empezó a llover duro por acá, disculparán si hay un poco de ruido. Digamos que mi oficina da con la calle y siempre hay algo de ruido algunas veces y hay gente pues que sale a vender y cosas así por el estilo. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces, la negación do not de manera reducida o contraída, contracta, por decirlo así, es don't, do not. Y la forma contracta del does not es doesn't. ¿Ok? Es decir que yo, esta oración, I do not live in Colombia, equivale, es igual a decir, I don't live in Colombia. Es lo mismo. Es lo mismo. O esta de he does not play the guitar, equivale a lo mismo decir a he doesn't play the guitar. Es lo mismo. Ahora, acá me van a mostrar otros ejemplos de la forma interrogativa, pero para efectos de que usted entienda esto de forma inmediata, vamos a reducir este ejemplo que está acá y vamos a colocar la forma afirmativa aquí enseguida. ¿Ok? I live in Colombia. I do not live in Colombia or I don't live in Colombia. Como esto significa lo mismo, lo voy a borrar. Si yo quiero hacer una pregunta de I live in Colombia, ¿cómo creen ustedes que sería? Tenemos un auxiliar, les había indicado que se hace la pregunta. Entonces, lo que hacemos es colocar el auxiliar. Do I live in Colombia? Y se responde de manera corta, yes, I do. No, coma, I don't. Es así tal cual. Y lo mismo ocurre con el presente simple en la tercera persona. Solo que en lugar de utilizar el does, el do, utilizamos el doesn't o el does. He plays the guitar. He doesn't play the guitar. Si se dan cuenta, la única diferencia entre esa oración negativa y la oración afirmativa es el doesn't. Pero hay un detalle importante que no les había contado. Y es el hecho de que los verbos en tercera persona en afirmación se le coloca la S. Pero cuando utilizamos el auxiliar para negar o para preguntar, el verbo vuelve a su estado natural y se le quita la S. Miremos en la pregunta. Does he play the guitar? Si se dan cuenta, se le quitó la S, tanto en la negación como en la pregunta, ¿cierto? Entonces, yes, he does. No, he doesn't. Sencillo. Es así de sencillo. Si quieren le pueden tomar pantallazo. Recuerden que esto está siendo grabado, lo pueden volver a ver si tienen el tiempo para verlo. Para las personas que están viendo la grabación, recuerden que pueden retroceder y pueden adelantar. Para los que están viendo la grabación. Si usted está en vivo no lo puede hacer, pero ya siendo una grabación pueden retroceder y adelantar. Muy bien, voy a borrar esta parte. Listo. Aquí está la forma negativa, esta es su estructura como lo habíamos mostrado, ¿cierto? Esta parte de acá. Las contracciones ya se las había mostrado, miren, aquí equivale lo mismo, ¿cierto? Las contracciones equivalen lo mismo.
Y las interrogativas es lo mismo que les estaba comentando. Recordemos que en inglés solo utilizamos un signo de interrogación. Do I live in Colombia? No hay un signo de interrogación que abra y que cierre. No, solo hay un signo que cierra. Does he live in Colombia? Muy bien. Y lo que les había dado acá la forma como se responde. Do you buy fast food? Yes, I buy fast food. Que es la forma larga, la forma corta que les había explicado. Yes, I do. Ok, muy bien. Eso es lo que les quería mostrar con respecto al presente simple. ¿Ok? Oraciones en presente simple. Muy bien, continuemos entonces ahora con las expresiones de precios. Espero que no tengan dudas al respecto. Recuerden que me pueden contactar. También tengo un número de WhatsApp que alguna persona me preguntó. Voy a entonces a enviarles un enlace para que se puedan unir a un chat y me puedan escribir. Muy bien. Continuemos. Las expresiones de precios, y esto es de tercer nivel, pero lo pueden aprender fácil desde primer nivel también. ¿Ok? Las expresiones de precios son muy sencillas. Es muy sencillo porque la expresión how much is it? ¿Cuánto cuesta? Eh, es muy básico en el inglés. Es bastante básico en el inglés. ¿Ok? Bien, vamos a verlos. Si se trata de un solo objeto singular, se utiliza how much is. Si se trata de varios objetos plural, utilizamos el how much are. Entonces, ¿cuántas expresiones tenemos aquí? Sencillo, tenemos how much is y tenemos el how much are. ¿Cierto? Fácil. Nos dice, esto es para el singular, y nos dice que esto es para el plural. Hasta ahí, todo sencillo. How much is and how much are. Tan sencillo como eso. Muy bien, veamos, profundicemos un poco. How much is the book? The book is $50. Aquí está el símbolo, ¿no? $50. How much are the notebooks? ¿Cuánto cuestan los cuadernos? The notebooks are $180. Ustedes pueden decir $180 o pueden decir $180. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Miremos algunos objetos que ustedes pueden utilizar para hacer las preguntas de how much is y how much are. A ver, bracelet. Vamos a hacer ese ejercicio todos juntos. Bracelet. Es el primero que tenemos acá. ¿Cómo creerían ustedes que se hace la pregunta? ¿Con how much is or how much are? ¿Alguien que responda? How much is the bracelet? Okay, the bracelet is $15. Or it is $15. Entonces, aquí tenemos dos formas de contestar una misma pregunta. How much? Pues primero preguntemos, how much is the bracelet? ¿Por qué how much is? Porque estamos hablando solo de un brazalete, ¿cierto? Solo estamos hablando de un brazalete. Vamos a hacerlo otra vez. How much is the bracelet? La A pareciera como que me estuviera fallando del
acá del teclado. How much is the bracelet? The bracelet is $15. Por eso consigo el signo acá. Ok, it's $15. Ahora, ese bracelet, the bracelet, lo puedo cambiar o lo puedo reemplazar por un pronombre. ¿Qué pronombre dentro de los 7 pronombres que hay en inglés sirve para objetos y cosas en singular? El it. It is $15. ¿Ok? Esas son las dos formas como podemos contestar. Lo mismo ocurriría con ball, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ball es singular. Miremos el ejemplo. How much is the ball? The ball is 9. It is 9. Ahora, ¿cómo creen ustedes que sería skates? Aquí, skates. ¿Cuál utilizaríamos? Skates. Vamos a agregar otro texto acá. Skates. How much are skates? Podemos responder, the skates are, y un precio, o they are, y colocamos un precio. Para efectos del ejemplo, yo voy a colocar probablemente una cantidad diferente a la que aparece allí. The skates are $60, por ejemplo. $60. They are $60. Es un ejemplo. Pero miren la forma como se responde. How much are these skates? The skates are $78. They are 78. Yo les puse acá un poquito más bajito, $60, porque yo no pagaría más de $60 por unos patines de estos realmente. Estamos hablando de 240,000 pesos, ¿cierto? Los $60, 78 sería más, como unos casi 300 o más. Bueno, entonces, esa es la forma como contestamos. How much is and how much are. Ahora, los otros ejemplos, laptop, solo se los voy a preguntar y ustedes lo pueden escribir en el chat si quieren y yo se los muestro. No los escribo, pero los muestro. Laptop, how much is or how much are? Muy bien, how much is? How much is the laptop? The laptop is $445 or $455. It is $455. Como laptop es singular, se puede reemplazar por el it. It is. Dress. How much is the dress? The dress is $66 or it is $66. Skirt. How much or how much are or how much is? Skirt is how much is. How much is the skirt? The skirt is $31. It is $31. Shirt. Shirt. How much is the shirt? The shirt is 43. It is 43. Shirt. Muy bien. Earrings. Earrings. How much are? Es plural. How much are the earrings? The earrings are $12. They are $12. Y se coloca they are porque the earrings, estamos hablando de dos, entonces ellos cuestan $12. Blouse. ¿Cierto que es how much is? Muy bien. How much is the blouse? Blouse is $25.
It is $25. Necklace. How much is the necklace? The necklace is $29. It is $29. Me parece curioso que unos skates o patines cuesten más que unos earrings, a blouse, and a necklace. Bueno, blouse está bien, pero necklace and earrings. Bueno, también depende del tipo de earrings y del necklace, ¿cierto? Pero a mí me parece que un necklace bueno puede costar más que $78. Okay. The necklace is $29. It is $29. Jeans. En esta muchos de ustedes lo van a dudar. O algunos van a decir how much is. Pero jeans se habla de plural. Jeans es, sí, estamos hablando de que es un pantalón, ¿verdad? Es un jean, pero en inglés se dice jeans. Realmente ellos hablan como si fueran dos, porque es por donde entra una pierna y por donde entra la otra pierna, ¿cierto? Entonces ellos lo cuentan como dos. Un pantalón. Es un jeans. Okay? How much are the jeans? Jeans are 45. They are 45. Wristwatch. How much is the wristwatch? The wristwatch is $100. It is $100. T-shirt. How much is the t-shirt? The t-shirt is $18. It is $18. Ring. The ring. How much is the ring? The ring is $49. It is $49. And lastly, the TV. How much is the TV? The TV is $899. It is $899. All right. Muy bien. Entonces, esto es con respecto al how much. Esto es muy sencillo. Esto no tiene mayor complicación. Realmente no lo tiene. No tiene mayor complicación todo esto que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, esperemos que esto, bueno, estos son unos ejemplos que ustedes pueden revisar en la plataforma. Solamente para que tengan en cuenta, recuerden que el is para un producto y el are para más de un producto. Hagamos este ejemplo y con esto terminamos. The book is $48. ¿Qué sería ahí? How much is or how much are? How much is? No sé por qué no me deja dejarlo aquí, registrarlo. Okay, how much is the book? The book is $48. How much are the gloves? The gloves are. How much are the gloves? The gloves are $8. The gloves are $8. How much are the socks? The socks are $4. How much are the socks? The socks are $4. And how much is the? Vamos a How escucharlo. much is the umbrella? The umbrella is $15. Muy bien. Y la única opción, solo que me gusta siempre leerlo. ¿Ok? Comprobar. Muy bien. Pueden hacer ese ejercicio ustedes solitos. Bueno, muchas gracias por su presencia acá. Espero que esto les haya servido mucho. Recuerden que si tienen preguntas lo pueden hacer en el foro de inquietudes o al WhatsApp. Muchas gracias. Que tengan un grandioso día. Bye bye. Have a nice one. Have a great day.